Otra vez más nos encontramos con el tutelaje a los cuerpos de las personas trans, ¿no? Y a nuestras vidas todo el rato, que tienen que estar decidiendo de forma externa por nosotros. Para mí esto ha sido cumplir un sueño, eso lo primero, que creo que es muy importante y muy bonito también recalcarlo. Ha sido un proceso que ha tenido de todo, ¿no? Ha tenido momentos mejores y momentos peores. Y ha habido bastantes trabas sociales, burocráticas y legales. Bueno, en general yo antes de decidir, ¿no? De dar el paso ha llegado el momento de querer gestar, al inicio de mi transición ya como que aseguré todo este proceso, ¿no? Más a largo plazo, porque yo congelé óvulos por la seguridad social antes de iniciar el tratamiento con testosterona, y pasados unos años, después de haber estado un tiempo en testosterona, y cuando decidí que ya quería pararlo para iniciar todo este proceso de gestar y poder ser papá, pues acudí a la seguridad social, ¿no? Que es donde tenía yo los óvulos congelados. Y para mi sorpresa, cuando llegué me dijeron que no tenían muy claro si podía acceder o no, a pesar de que en la Comunidad de Madrid, gracias a la ley del 2016, cuando yo accedí ya estábamos en 2019 casi, ya se contemplaba el paso de las personas trans por reproducción asistida, ¿no? Pero no había protocolos. Lo que me decían es que no había precedente porque no había ninguna persona inscrita en masculino, porque yo ya había cambiado mi documentación legal, que hubiese pasado por el área de reproducción asistida, ¿no? Y entonces, bueno, la conclusión era que mi caso tenía que pasar por un comité de ética, ¿no? Y esto significaba que varias personas expertas en diferentes ámbitos se iban a reunir, por supuesto sin mí, e iban a decidir si yo podía o no podía tener acceso, ¿no? Y otra vez más nos encontramos con el tutelaje a los cuerpos de las personas trans, ¿no? Y a nuestras vidas todo el rato, que tienen que estar decidiendo de forma externa por nosotros. Por supuesto no me daban tiempo, ¿no? Me dijeron, no, esto ya te avisaremos. Entonces yo tuve que estar esperando. Yo hice lo único que podía hacer por mi parte, que era llevar un seguimiento de mis niveles hormonales con mi endocrino, y cuando mi endocrino consideró que estaba en unos niveles óptimos para la gestación, me hizo un informe, y esto fue lo que yo presenté para ver si podía de alguna forma acelerar el proceso este del comité de ética, ¿no? Y pasados 6 meses me contactaron de nuevo y me dijeron que sí que podía acceder. Empecé todo el proceso de reproducción asistida por la sanidad pública, pero fue un proceso bastante desagradable, porque a pesar de haber leyes, ¿no? que ya nos contemplan a las personas trans, luego vas a la consulta y el personal sanitario no respeta tu nombre y tus pronombres. No aparecemos en los formularios. Por supuesto, yo todos los formularios que recibía y que tenía que estar rellenando estaban todos dirigidos a la mujer que gesta, ¿no? Pero nunca estos formularios se habían... Y yo pensé, si han tenido 6 meses, ¿no? Ya sabían que yo iba a pasar, han tenido 6 meses en el comité de ética, ¿por qué no han hecho algo más, ¿no? Pues no, toda esta parte no estaba. Y de hecho el trato cambiaba mucho dependiendo de la persona que estuviera en consulta ese día, ¿no? También está el tema de que es muy aleatorio quién te toca el mismo día que vas a la consulta, ¿no? No hay un seguimiento con la misma persona, quiero decir. Entonces esto es complicado también, porque tienes que estar todo el rato dando explicaciones, y además estás, pues eso, estás expuesto a lo que la persona que tienes delante decida y quiera hacer contigo, ¿no? Me refiero en cuanto a respetar tu identidad o no. En mi caso no lo hacían, no se solía respetar mi identidad. De hecho esto era lo habitual, ¿no? Y sí que había algún momento con una doctora en particular que yo, cuando entraba y la veía, pues veía el cielo abierto, porque ya sabía que podía estar tranquilo, ¿no? Que en ese momento iba a poder como estar atento a otras cuestiones, a la información que me estaban dando, a mi proceso, y no tenía tanto que preocuparme por si me van a respetar o no. Pero por lo general, lo que solía pasar siempre era que yo entraba y ya tenía que estar pues con unos niveles muy altos de estrés y ansiedad, porque ya sabía que se me iba a tratar en femenino y que no iban a respetar mi nombre y mis pronombres, ¿no? Entonces, bueno, yo ante el personal sanitario es verdad que, como siempre, nos han metido esto y que son casi deidades, ¿no? Y lo saben todo, y estamos a otro nivel, mucho más bajo que el personal sanitario, pues la verdad que me hacía súper chiquitito en la consulta, no conseguía, ¿no? Como plantarles cara, y entonces, bueno, era muy complicado, muy complicado.
De hecho, es algo que yo había meditado previamente porque ya, bueno, siendo una persona trans y con experiencias previas con la sanidad pública, ya veía la falta de formación e información, ¿no?, sobre las realidades trans. Entonces, yo, que siempre he tenido en mente que quería vivir este proceso de una forma bonita, cuidada, como muy familiar, muy, ¿no?, desde otro punto, no tanto desde los relatos de violencia obstétrica que se escuchan, ¿no?, ya de por sí, de mujeres cis en la sanidad pública, que también los habrá en la privada, pero quiero decir, prefería elegir el personal que me iba a acompañar, ¿no?, en todo este proceso. Entonces, como 1 año y medio antes de pasar por reproducción asistida, yo contacté con un centro en Madrid que, bueno, yo buscaba en primera opción que tuvieran parto en agua, la posibilidad de parto en agua, y después, obviamente, exponer toda mi experiencia y toda mi vivencia y ver cuál era la respuesta, ¿no?, del equipo. Y para mi sorpresa, el primer sitio al que llegué, que se llama Centro Empatía y está en Madrid, me dieron una respuesta increíble, ¿no?, de oye, no tenemos ni idea de trabajar con personas trans porque no han pasado por aquí, no tenemos experiencia, ¿no?, ni formación, pero yo quiero acompañarte en este proceso, ¿no? Ya había una implicación por parte de la profesional que me estaba atendiendo y además un espacio de confianza en el que me dijo, oye, sé que el tema del lenguaje es muy importante, entonces por favor, si me equivoco, corrígeme, ¿vale?, porque quiero hacerlo bien y quiero que estés a gusto. Entonces ya todo esto me hizo decidir quedarme allí, ¿no? Y a día de hoy súper orgulloso de la decisión que tomé porque lo viví de una forma justo como lo buscaba, ¿no?, muy familiar, de una forma muy cercana, muy cálida, ¿no?, todo el proceso del seguimiento del embarazo y el parto, que es un momento, para mí era un momento, bueno, de máxima vulnerabilidad, ¿no?, y un momento que lo es. Entonces necesitaba, ¿no?, sentir esa tranquilidad para poder estar donde tenía que estar, que era realmente a mí, a mi cuerpo y a mi criatura. Falta mucha formación e información, ¿no?, porque no conocen tampoco la legislación vigente en cuanto a personas trans, ¿no? Yo lo que me pasaba mucho en mi proceso era que tenía que ir con la ley en la mochila, entonces cada vez que me decían, me encontraba la puerta cerrada, no puedes pasar aquí, yo sacaba la ley y decía, mira, es que hay una ley que ya lo pone, ¿no?, entonces algo se tiene que poder hacer. Entonces, eso es como un hilito del que tirar, ¿no? Y si ni siquiera conocen esto, que es lo básico, ¿no?, a qué podemos acceder las personas trans, que en principio deberíamos poder, ¿no?, por tener los mismos derechos que el resto, pero no es así. Entonces, falta también mucha formación, formación interna, ¿no?, y además formación que parta desde una visión global y no patologizante, quiero decir. No podemos seguir con estas formaciones sobre personas trans en las que se tratan nuestras identidades como una patología, porque esto ya, claro, como un diagnóstico, sí, ¿no?, como que se nos busca poner eso, justamente el diagnóstico, ¿no?, y tú tienes este problema, además tu identidad es el problema, ¿no? Entonces esto, tiene que desaparecer ya es hora, o sea, creo que ya 2023 ya va siendo hora. Y además lo que nos suele pasar también es que los sistemas informáticos están en nuestra contra, no contemplan las realidades trans, ¿no? Esto está súper obsoleto también. Cuando las personas trans masculinas que figuramos ya en masculino porque hemos cambiado nuestra documentación legal, vamos a una consulta a pedir una derivación a ginecología, lo que nos encontramos es que el sistema informático da error y no permite hacer esa derivación a ginecología, ¿no? Porque aparece una pantalla en que dice que nuestro sexo registral da error con la especialidad indicada, ¿no? Entonces, ante esto también estamos totalmente expuestos, ¿no?, todo el rato. Y además no hay una solución. Yo soy una persona que todo esto me molesta muchísimo porque lo tengo que vivir muy a menudo, entonces pongo reclamaciones. Y cuando pongo reclamaciones la respuesta es que esto sigue así para evitar errores de citación. Entonces, en resumen, diríamos que para las instituciones eso es lo que somos, ¿no?, errores de citación, que esto es muy heavy, que a día de hoy siga pasando y además se avale desde el área sanitaria, ¿no? Pues ahora últimamente y con mi criatura esto no, por supuesto, porque va por delante mi criatura y sus necesidades, pero es verdad que anteriormente, cuando ha sido, y supongo que en la actualidad también, cuando es una consulta para mí, decir que actualmente me inclino mucho más por lo privado porque el equipo con el que estuve, ¿no?, durante el seguimiento del embarazo y en el parto, como ya
tienen este área, ¿no?, de ginecología, para mí es mucho más sencillo ir a una persona que me conoce, que sé que me va a respetar y con quien puedo entablar una relación desde otro punto, ¿no? No es esta desigualdad cuando entras en la sanidad pública, al menos que yo vivo en la sanidad pública, una desigualdad total y una desprotección muchas veces, ¿no? Entonces ahora opto mucho por lo privado, por esto, que también esto es un tema muy complejo, ¿no?, porque además tenemos que ver desde dónde partimos las personas trans para poder costearnos y poder acceder a estos lugares, ¿no?, que al final es mucha renuncia a otras cosas porque, bueno, la precariedad en el colectivo trans es muy alta. Y anteriormente lo que sí que me pasaba cuando dependía más del sistema público, necesitaba como bastantes días antes mentalizarme mucho y como coger mucha fuerza, ¿no?, y dedicar solo un día a vivir esa consulta y sabía que no iba a poder hacer mucho más, ¿no? Como que de repente era coger mucha fuerza, vivir el día de la consulta y como caer a plomo, ¿no?, como una tensión acumulada de días, una ansiedad incluso, ¿no?, de qué me voy a encontrar, quién va a ver, cómo me van a tratar, ¿no? Y todo esto, claro, no puedes estar repitiéndolo todos los días ni muy seguido porque no hay cuerpo que lo aguante. Entonces sí, muchas veces me ha tocado espaciar citas, ¿no?, y eso, bueno, conlleva el tener que retrasar alguna para poder tener esta fuerza y esta fuerza para ir, ¿no?, y afrontar todo lo que me iba a encontrar en la consulta.